Gracias por haber venido a la Iglesia Nueva Vida. Siéntase en familia. Sabe que es un privilegio compartir la palabra de Dios, porque siempre digo que la palabra de Dios es como esa espada de dos filos. ¿Sí o no? Que primero le habla al que la va a dar. Si la espada está así, me está mirando a mí, pero también le está mirando a usted. Y es bonito porque a medida que tú la preparas, el Señor te va hablando. ¿Quiénes son líderes de Grupo Vida? Levante su mano. Líderes. Cuando usted prepara el mensaje de su Grupo Vida, ¿también le pasa lo mismo? También, ¿sí o no? Y es muy bonito pensar que cuando lo estamos preparando, el Espíritu Santo empieza a hacer una función sobrenatural que usted y yo muchas veces no vemos, pero está plasmado en cada letra, en cada palabra y en cada versículo bíblico, porque Él es el único que conoce la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros. Yo no vivo en su casa, yo no sé si usted está pasando por una dificultad o un problema, pero Dios sí lo sabe. Él lo sabe absolutamente todo. Y en base a la palabra, yo le voy a pedir que cierre sus ojitos y vamos a orar para que el Espíritu Santo hable en esta mañana a nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas de una manera especial. En esta hora abrimos nuestro corazón, cuerpo, alma, mente y espíritu, para que podamos ser receptivos a lo que tú quieres entregarnos en este día. Quita todo estorbo, quita toda preocupación, quita toda dolencia, Señor, para que podamos estar en este momento expectantes a lo que tú quieres darnos. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana aquí presente, y bendice cada uno de sus familiares donde quiera que estén, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando de una línea de palabra y es en el tema de la... Por aquí están apuntando, por aquí no lo sé. Pero estamos hablando de la sabiduría. Y sabe que cuando hablamos de sabiduría, no es lo mismo hablar de conocimiento o inteligencia que hablar de sabiduría. La sabiduría va mucho más allá del conocimiento y de la inteligencia. La sabiduría es el complemento del conocimiento. Y el sabio Salomón, el gran sabio Salomón, que escribió Proverbios, ¿usted sabe lo que significa un proverbio? Es una pregunta de examen. Yo sé que usted lo sabe y se lo voy a aclarar un poquito más. Vamos a ir al proverbio secular. ¿Usted sabe lo que significa la palabra secular? Por aquí los de la base saben qué significa la palabra secular. Del mundo, claro que sí, de allá afuera. Cuando hablamos acerca de algo secular, lo identificamos allá afuera o con el mundo, como dicen algunos, ¿verdad? Pero para que entendamos lo que significa un proverbio secular, después vamos a la Biblia. Y un proverbio secular procura afirmar una verdad en general, pero no absoluta. Se abre una ventana que nosotros creemos que está bien, pero no está bien. El proverbio secular es muy diferente al proverbio bíblico. Y para que lo identifiquemos, vamos a ir allá. El proverbio secular, como ejemplo, yo escribí varios y voy a leer el primero. Quien mal anda, ¿cómo? ¿Vio? Usted ya va identificando el proverbio. Eso es un proverbio secular. Quien mal anda, mal acaba. O sea, que el proverbio
es claro, preciso y conciso. El proverbio se hizo para exhortar, el proverbio se hizo para aconsejar y el proverbio se hizo también para advertir, nos advierte. Esto estoy hablando del proverbio secular. Otro ejemplo es a palabras necias. Ahora sí ya va identificando qué es un proverbio, ¿verdad? Fíjese que ahora vamos a ir a la Biblia y hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es la coma. Es un proverbio práctico y otro ejemplo es al que madruga. Eso se lo saben todos. Una vez hablando con un hermano, pero hace tiempo hablando con un hermano, no sé de qué estábamos hablando y él dice, no, pero es que en la palabra de Dios dice que el que madruga Dios le ayuda. Y yo le dije, no, en la palabra de Dios no dice eso. En la palabra de Dios no dice eso. Da características fiables de que si nosotros madrugamos, vamos a ser más proactivos, ¿sí o no? Vamos a ser más eficaces. No es lo mismo una persona que vaya a una empresa a las 8 de la mañana, que empiece a preparar sus paquetes, a otra que llegue a las 11 o 12 del día. ¿Quién va a ser más efectivo? ¿El que madruga o el que llegó a las 12? Al que madruga. Y ese es un proverbio secular que la mayoría de nosotros no lo sabemos. Al que madruga, Dios le ayuda. No está escrito en la Biblia. Dígale que tiene a su lado, no está escrito en la Biblia. Porque yo creo que en algún momento usted también lo habrá dicho. En algún momento. Pero ese es un proverbio secular. Y otro ejemplo, ya para entrar en detalle, otro ejemplo de proverbio secular es: más vale maña. Ese no se lo saben mucho, ¿no? Más vale maña que fuerza. Fíjese que en cada proverbio hay algo bonito, hay algo especial, pero sumado a esto, los proverbios de este libro de proverbios, vamos a ir a proverbios y vamos a ver dos ejemplos claros por parte del rey Salomón que habla, y es algo muy, pero que muy bonito. Y uno de ellos está en Proverbios 16:20. No se lo dije a los chicos que lo pusieran, pero si usted quiere, búsquelo ahí en su Biblia. Proverbios capítulo 16, versículo 20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien. ¿Qué ve usted ahí en la palabra bien? Lea su Biblia. ¿Qué hay ahí? Hay una coma. Esa coma es muy, pero que muy importante en cada proverbio, porque la segunda parte dice: y el que confía en Jehová es bienaventurado. Un proverbio se deriva de dos partes. Hay una coma que lo parte, ¿verdad? Hay una primera frase. La segunda frase es el complemento de la primera. Eso es un proverbio, querida iglesia. Ya entramos a la Biblia, ya dejamos lo secular afuera. Y otro ejemplo claro es Proverbios 15:24, que dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Hay una coma ahí, en el entendido. Para apartarse del Seol, abajo. Proverbios 15:24. Como esos proverbios están en la Biblia, no solo entretienen, sino que nos alimentan, nos dan luz, nos dan advertencia, como le dije ahora al principio, nos dan una vía clara de lo que usted y yo podemos hacer. El rey Salomón hizo un compendio de unos libros en la cual podemos nosotros adquirir sabiduría. Recuerde que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
El rey Salomón escribió Proverbios, escribió Eclesiastés y escribió Cantar de los Cantares, haciendo un resumen claro de la importancia de adquirir sabiduría. Esto es una pequeña introducción. Ahora sí vamos a la palabra, vamos al cuerpo del mensaje. Y el tema para esta tarde es sabiduría en la toma de decisiones. ¿Usted ha tomado alguna decisión alguna vez? ¿Y se ha equivocado? Yo también me he equivocado muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque hasta para tomar buenas decisiones necesitamos la sabiduría de Dios. Porque, como dije al principio, no es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Conocimiento es la capacitación o la capacidad que nos da Dios para obtener información, para recibir información. La sabiduría nos lleva a nosotros a poner en práctica lo que usted y yo tenemos de información. ¿Me entienden ahí? Un ejemplo. Yo más o menos sé cómo se puede pintar esa pared. Tengo el conocimiento de cómo pintar esa pared, pero no tengo la sabiduría para coger un rodillo y empezar a pintar. Para que me entiendan, para poner un ejemplo. De nada sirve tener mucho conocimiento y tener mucha inteligencia, pero si no tengo sabiduría, va a ser inútil. De nada sirve. Tal vez usted tiene idea de conducir un coche y tiene el conocimiento de conducir un coche. Ahora vaya, conduzca el coche. Tenemos que tener sabiduría para hacerlo. Y sabe, el Señor nos demanda en Proverbios capítulo 3. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6. Dice así la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios es una entrega total de espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué en la vida cristiana, a partir de que aceptamos a Jesús, nos cuesta a nosotros confiar en Dios? Yo llego a la conclusión que nos cuesta confiar en Dios al pasar de los tiempos porque hemos perdido el primer amor. Ya no nos levantamos a hacer nuestro devocional. Si tenemos una dificultad, queremos arreglarlo por nuestra propia cuenta. No, yo sé hacerlo. Yo salgo del paso y corro. En vez de ir a Dios, vamos y buscamos al pastor o a los líderes. Está bien buscarles para recibir un consejo, pero antes de ir a buscarle a ellos, ¿por qué no vamos primero a buscar a Dios? Porque cuando vamos a buscar a Dios, Dios nos da la guía para ir donde X hermano, X líder o X pastor. Porque a todo el mundo no le podemos contar nuestros problemas. A todo el mundo no le podemos contar que tenemos una idea de parte de Dios para montar una empresa o un negocio. No, a todo el mundo no le podemos contar eso. Hay mucha gente matasueños allá afuera que te van a decir: no lo vas a poder lograr, la situación está muy difícil, estamos en un tiempo de escasez. No. Si Dios te puso algo, pongámoslo en práctica. Y busquemos la dirección de Dios. A eso nos manda Dios, nos manda a confiar en Él y a poder apoyarnos en Él. Dice, no confiar en nuestra propia prudencia. Y ese segundo aspecto de este versículo de no apoyarnos es muy fácil y muy sutil de pasar. ¿Usted ha chocado con esas personas que se las saben todas? ¿Que todas se las saben? Hay personas sabelotodo, ¿sí sabía usted? Y muchas veces nos cuesta tanto confiar en Dios y nos cuesta, o que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia,
Porque creemos que todas no las sabemos. Y nos cuesta que nos llamen la atención, nos cuesta que nos corrijan, no nos gusta que nos corrijan. Y muchas veces pasa que nos desviamos de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Y en medio de eso hay un proceso sobrenatural que aún confiando en Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, hay un paso muy importante, y es que todo esto que estamos estudiando, todas las cosas trabajan juntas para bien. ¿Me explico? ¿Alguien conoce la historia de José? Sabemos la historia de José, que sus hermanos le vendieron, le metieron a un pozo, ¿verdad? Lo sacaron y lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto como esclavo, ¿verdad? Estuvo en la casa de Potifar, estuvo trabajando como mayordomo y lo metieron a la cárcel injustamente. Mi pregunta es, ¿todo lo que le pasó a José fue bueno o fue malo? ¿Fue qué? A los ojos del hombre fue malo. Todo lo que le sucedió a José fue malo. Pero dentro de ese propósito, dentro de esa circunstancia, ¿quién estaba? Estaba Dios. Y cuando nosotros pedimos consejo a Dios, muchas veces no nos gusta cogerlo porque o estamos pasando por una situación adversa y pensamos que no, eso no es de Dios. Me equivoqué. Y aún en medio del proceso, de ese proceso que creemos que es malo, Dios está obrando para formar nuestro carácter y llevarnos a la bendición. José vivió cosas malas, sí. Ante los ojos del hombre, sí. Pero todo lo que él vivió, mire que José en la cárcel aprendió el idioma egipcio. José en la cárcel aprendió a ser un buen administrador. A José en la cárcel le dieron las llaves de todos los carceleros para que estuviera pendiente de ellos. Y todo eso le sirvió para que él fuera un buen administrador cuando vino la hambruna en Egipto para darle de comer a todo un pueblo de Israel. ¿Vio todo el proceso? O sea que todo no es malo. Hay cosas buenas en nuestra vida. El punto 3 dice, reconócelo en todos tus caminos. Eso quiere decir en nuestras relaciones, trabajo, estudio, decisiones y decisiones financieras. Muchas veces el pastor pregunta que si Dios es primero en nuestras vidas. Y yo veo que casi todos levantamos la mano. Pero en parte, en algunas ocasiones, Dios no es primero en nuestras vidas. Muchas veces es primero nuestros hijos, la esposa, el esposo, la empresa, el trabajo. Y a Dios lo dejamos a un ladito. Cuando nos acordamos, pues vamos y le buscamos. Y no puede ser así. Si el Señor quiere derramar su sabiduría para que usted y yo podamos obrar conforme a su voluntad, tenemos que entregarnos confiadamente a Él. Y cuando lo hacemos, el versículo con promesa, la última parte es: Él allanará nuestras sendas. Y eso significa que tal vez no enfrentemos dificultades o problemas, sí, pero aún en medio de la dificultad y el problema, el Señor va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros, Él no nos va a dejar caer. Y yo sé que hay noches de llanto, de dolor, de angustia en algunas situaciones que hemos tomado, pero aún en medio de ellas, si le pedimos la sabiduría a Dios, Dios nos saca de todas ellas. Eso está como la mujer que se enamoró del chico y se dejó llevar por sus sentimientos y sus emociones, y hablaba con su líder, y la líder le decía: pídele dirección a Dios. Y ella, tal vez en medio de sus emociones y sentimientos, oraba tal vez a su manera, pero era más profundo lo que ella sentía que lo que Dios le podía decir. Y Dios en medio de esa oración le decía que no, que ese chico no era. Pero ella lo veía guapo, lo veía entusiasta, tenía elocuencia. ¿Sabe qué significa la palabra elocuencia? Que tiene palabra de convencimiento. Y sabe, no escuchó a Dios, se ennovió con el chico, se casó y a los 3 meses ya se quería divorciar.
y le estaba echando la culpa a Dios. Y así mismo pasa. Muchas veces justificamos las cosas de Dios en nuestras propias situaciones cuando nos va mal o metemos la pata. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nos falta intimidad con Dios. Cuando perdemos el primer amor y no tenemos intimidad con Dios, no somos sensibles a su voz. Y muchas veces, cuando estamos en el problema o en la dificultad, escuchamos nuestra propia voz o la voz del enemigo. Y Dios nos ha querido hablar y nos quiere hablar y no escuchamos su voz porque no la conocemos. No conocemos su voz. Y el Señor nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de un hermano, de un pastor, de un líder, y Él también nos habla a nuestro corazón. Y da garantía y certeza de que es Él. No escuchamos su voz. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. En el culto de las 11:30 lo hice y salió bien, no sé cómo va a salir ahora. Pero para que nosotros podamos entender el concepto de poder identificar la voz de Dios, voy a poner un ejemplo claro para que usted me entienda. Yo voy a sacar a Oscar, que es mi discípulo amado. Oscar, venga para acá un momentico. No le voy a preguntar nada, tranquilo. Solamente es de un ejemplo que voy a dar para que usted entienda a edificar la voz de Dios. Suba aquí al púlpito y quédese mirando esa pantalla. De la espalda a la congregación. Eso, de la espalda y a la congregación. Y cuando usted identifique una voz que le crea que sea parecida, usted va a levantar la mano derecha para saber que ha identificado esa voz. Él se llama Oscar Darío, ¿vale? Y alguno de ustedes, pues usted va a hablar, a ver si de pronto él va a reconocer esa voz. Oscar, ¿estás feliz? Él no ha levantado la mano, o sea que no ha reconocido esa voz. ¿Sí o no? Estamos bien ahí, ¿verdad? Hola Oscar, ¿cómo estás? Oscar, ¿qué desayuno hoy? ¿Por qué levantó la mano? Espere, yo voy y le pregunto. ¿Por qué levantó la mano? Porque estoy todos los días con ella. Mi mujer. Es su mujer. Gracias, Oscar. ¿Qué tal si le damos un aplauso? Es su esposa. Identificó el timbre de su voz. Y eso mismo nos tiene que pasar a nosotros cuando estamos en intimidad con Dios. Su voz la vamos a escuchar. A Oscar le puede llamar una chica por teléfono, hacerse pasar por su mujer, no le va a creer, porque él ya conoce la voz de ella. Pasa tiempo con ella. Y me imagino que Vero pues habla casi cada vez que está con él, pues habla. ¿Sí me entiende? Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, iglesia. Hemos perdido la sensibilidad a la voz de Dios y por eso hemos metido la pata muchas veces. Hemos tomado decisiones que hemos creído que era la mejor decisión, pero sin su sabiduría no vamos a llegar a ningún puerto. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Y mire lo que dice Salomón aquí. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea que el seguimiento de la sabiduría por parte de Salomón y su desesperada búsqueda de felicidad. Cuando nosotros leemos Eclesiastés desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, nos damos cuenta y nos vamos a encontrar con una frase muy conocida que dice: y todo es, ¿qué? Todo es vanidad. El rey Salomón lo probó absolutamente todo.
hasta en el ámbito sexual. ¿Sabe cuántas concubinas tuvo Salomón? ¿Cuántas concubinas tuvo Salomón y cuántas mujeres? Muchas. Muchas. Era el hombre más rico sobre la faz de la tierra. No le hacía falta absolutamente nada. Pero él, en su lecho casi de muerte, dice: el fin de todo el discurso de Dios es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y nosotros nos preocupamos por cantidades de cosas. La palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué? No te preocupes. Fíjese que Salomón no termina el libro de esa manera, sino que él pone una vida, en la vida humana, en la perspectiva apropiada, pone algo maravilloso, y es que vamos a adquirir beneficios cuando le pidamos sabiduría a Dios. Van a venir beneficios. Yo sé que usted puede ser muy inteligente. Yo sé que usted puede haber sacado muchas carreras, pues en la universidad. Y sé que hay gente que se ha sacado carreras en la universidad y no la están ejerciendo. Están ejerciendo otra cosa. Pero cuando usted y yo adquirimos sabiduría, recuerde que es la capacidad de poner en práctica lo que yo he estudiado o lo que yo he recopilado o la información que he adquirido. Cuando hacemos ese complemento, nuestra vida cristiana se hace mucho más fácil. ¿Lo cree así? Dios es un Dios de justicia y de misericordia, y Él juzgará todo lo que usted y yo hagamos en esta tierra. Termino con esto. Santiago capítulo 1 versículo 5. No la sabemos todos. Dice así la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Otro punto para que lo anote: aprender a tomar decisiones según la dirección de Dios. Aprender a tomar decisiones según la dirección de Dios. El libro de Santiago, como todos los demás libros de la Biblia, está lleno de enseñanzas y mensajes que nos guían en nuestra vida diaria. Y el significado de la sabiduría en la Biblia se refiere a la habilidad de entender y aplicar los principios éticos y morales. ¿Éticos y qué? Eso quiere decir, estaba hablando siempre que me toca predicar o me dicen que hay que predicar, pues hablo con mi esposa, hablo con mis hijas en la sala y les digo, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Y un ejemplo claro me dio mi hija Kimberly. Y ella me puso un ejemplo y me decía: papá, si nosotros tenemos principios y valores cristianos, yo te voy a hacer una pregunta. Haz de cuenta que yo, esto no va a salir de aquí, es un ejemplo, no me mire así. Haz de cuenta, papá, que yo he asesinado a una persona y yo vengo ensangrentada y me presento delante de aquí a tu casa y te digo: papá, he asesinado a una persona, ¿tú qué vas a hacer? Yo le digo: pues como padre, te voy a decir que te quites esa ropa, voy y la quemo, te baño y te encierro aquí, que nadie se entere. ¿Sí o no? Como papá yo haría eso. Pero como ella me dice: pero si tú tienes principios y valores, ¿qué es lo correcto que tienes que hacer? Y pues voy a llamar a la policía que vengan por ti. Eso mismo pasa en el ámbito espiritual. ¿Qué es lo correcto que tengo que hacer si adquirimos los principios y valores cristianos? ¿Dónde está el del órgano? ¿Se fue? Está ahí. Iker está ahí. ¿Qué va a pasar si nosotros no aplicamos esos principios? Porque hemos adquirido sabiduría. Ahora la sabiduría nos da una amplitud de lo que debemos de hacer. Ahora, el conocimiento es bueno, pero hay una gran diferencia. Y podemos acumular mucho conocimiento y está bien, porque es una realidad. El Señor nos dio también intelecto
sentimiento y nos dio voluntad. ¿Cómo tengo que aplicar lo que el Señor me está dando? Usted quiere ser más efectivo, pidámosle sabiduría a Dios. Hay muchas familias en decadencia, problemas en el hogar, problemas con sus hijos, en el trabajo la cosa como que no va muy bien. Pero si nosotros sí somos hijos de Dios y le pedimos esa sabiduría del cielo, que solamente Él es la fuente de la sabiduría, y podemos transmitirle eso a otros, nuestra vida va a ir a mejor. No vamos a pasar mucho problema, y tal vez vengan, porque Dios usa las dificultades y los procesos para formar nuestro carácter. Pero aún de todos ellos, Dios siempre va a estar con nosotros. Iglesia, la sabiduría es esencial. No metamos mal la pata. Si vamos a tomar una decisión, vayamos al Señor, porque Él es la fuente de la sabiduría. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie? Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Cierre ahí sus ojitos donde está. Señor, gracias. Gracias te damos por tu palabra. Señor, en esta hora te pedimos perdón si hemos pecado contra el cielo, contra ti. En esta hora, Señor, abro mi corazón para que tú entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará.